Quizá no lo han pensado antes, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya los hubieran olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la energía eléctrica antes de ingresar a la casa. ¿Para qué sirve? Intenta aguantar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la energía eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejáramos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas, los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna de alto voltaje. Aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay tres bornas de voltaje bajo, los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa. Llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo de la mitad de vueltas, se consigue la mitad del voltaje, así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse, algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas, y una de ellas son los circuitos RLC internos en los transformadores de impedancia, los cuales a continuación veremos en el video. Lo que vamos a estudiar hoy es la aplicación en circuitos, que sería para la solución de circuitos que están en serie. Entonces, para eso nosotros sabemos que en un circuito nosotros tenemos tres componentes, que serían con esos símbolos, donde el primero es el que le vamos a llamar el resistor, ¿verdad? El segundo es el capacitor y el tercero es el inductor. Para hablar de resistor, nosotros vamos a estar usando siempre la letra R, y vamos a decir que esta se mide en ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Ohmios. Para el capacitor, vamos a estar usando la letra C, una C mayúscula, y vamos a decir que eso se mide en faradios. Faradios. Y vamos a trabajar también con el inductor, que vamos a usar la letra L, ¿sí? Una L, y vamos a decir que se mide en henries. Entonces ya sabemos de que esos son los tres componentes con los que vamos a estar trabajando. Y otra cosa que necesitamos saber es de que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Eso va a ser nuestra corriente. Entonces, lo que necesitamos ahorita nosotros escribir es, usando la famosa ley de Ohm, es la caída de voltaje en cada uno de estos componentes. Entonces, por ejemplo, para la resistencia, ¿sí? Para la resistencia, si estamos en función de la corriente, la caída de voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esa es la caída de voltaje, ¿sí? En el caso de que estemos en la carga, la caída de voltaje va a ser igual a R por, como es I, ¿verdad? Sería la derivada de la carga con respecto del tiempo. En el caso de nuestro capacitor, si estamos en la carga, sería 1 partido C
por la carga. Si estamos en corriente, sería 1 partido C por la integral de 0 a t de la corriente. Hacemos aquí en lugar de t otra letra, vamos a usar tau de tau. ¿Sí? Esa sería la caída de voltaje en corriente. Ahora, en el caso del inductor, si estamos en corriente, sería la derivada de I con respecto de t. Eso sería la caída, bueno, eso por L, ¿sí? Eso sería la caída de voltaje en el inductor. En el caso de la carga, solo corremos un poquito esto, en el caso de la carga, como la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, entonces nos quedaría que la derivada de la corriente con respecto al tiempo es la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea que en el caso de que estemos en la carga, tenemos que escribir L, solo déjenme poner aquí el lápiz, sería L por la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces ahí tenemos nuestra tablita de las caídas de voltaje en cada uno de los tres componentes pasivos, que sería la resistencia, el capacitor y el inductor. Y lo que nosotros queremos es trabajar las ecuaciones diferenciales de las conexiones en serie de estos componentes. Vamos a estudiar el caso del circuito RC y el caso del circuito RL. Entonces veamos estos circuitos. Muy bien. Entonces aquí tenemos el circuito que vamos a llamar el circuito RL. ¿Sí? Y aquí tenemos el circuito RC. Ambos son circuitos que son muy importantes cuando uno está iniciando en el estudio de la electricidad. Vamos a decir de que tenemos una corriente, la corriente aquí, ¿verdad? Esta es la corriente I y corriente I, ¿verdad? Y lo que queremos es encontrar la ecuación diferencial que describe a este circuito. Tenemos E que está medido en voltios, L que es la inductancia y R. Entonces para este circuito tendríamos, por ley de Kirchhoff lo que nos dice es que la suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0, ¿verdad? Entonces en este caso tendríamos L, bueno, la entrada de voltaje es E, menos, porque esto es caída de voltaje, entonces sería L por DI dt, recuérdense que eso salió de la tabla anterior, más o menos, porque también es caída de voltaje en la resistencia, que sería RI, y eso es igual a 0. Entonces nos quedaría que L por DI dt más R por I es igual a E, bueno, dt, que es la entrada de voltaje. Esta sería la ecuación diferencial en corriente para este circuito, ¿sí? Si queremos trabajar el RC, en el RC sería, por ley de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0, entonces sería E menos caída de voltaje con respecto a la carga en la resistencia, que sería R, o podemos ponerlo si quieren, podemos empezar en corriente, menos 1 sobre C por la integral desde 0 hasta t de I de tau, y eso es igual a 0. Ahora lo vamos a pasar toda la carga porque no podemos resolver todavía una ecuación que tiene integrales, ¿verdad? Entonces para pasarlo a la carga nos quedaría E menos R
por dq dt, que sería, nosotros sabemos que corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, menos 1 sobre c por la carga. Eso tiene que ser igual a cero, entonces nos quedaría la ecuación diferencial r por dq dt más 1 sobre c por la carga es igual a e de t, ¿sí? Dense cuenta que esta la podríamos escribir en función de la carga también como L por la segunda derivada de Q con respecto de t más R por la derivada de la carga con respecto del tiempo es igual a E de t. Entonces tenemos una en función de la corriente, una en función de la carga. Una en función de la carga, bueno, una función de la corriente y una en función de la carga. Las que me interesan que trabajemos nosotros ahorita es, sería esta para el caso del circuito RL y esta para el caso del circuito RC. Bueno, esas dos. Y lo que vamos a hacer es resolver cada una, ¿verdad? Entonces, para hacerlo, vamos a empezar con un... Bueno, vamos a hacer dos ejemplos de cómo usar estas ecuaciones. Entonces escribamos ejemplo número 1. Nos dan un circuito RL donde nos dicen que la batería es de 12 voltios, tenemos una resistencia de 10 ohmios y un inductor de medio ohmio, de medio Henry, ¿sí? Y nos están pidiendo que resolvamos para la corriente, ¿sí? Entonces, una condición inicial que nos dan es de que dicen que la corriente en el tiempo cero es igual a cero. Entonces, nosotros iniciamos escribiendo nuestra ecuación diferencial, que en este caso es la caída de voltaje en el inductor, que es L de I de T, más la caída de voltaje en la resistencia, tiene que ser igual a la entrada de voltaje, que sería E. ¿Sí? Sustituimos los valores y nos quedaría un medio de DI de T más el valor de la resistencia, que es 10 ohmios, por I es igual a 12 voltios, ¿no? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, nosotros sabemos que es una ecuación diferencial lineal. Ecuación diferencial lineal. Entonces empezamos resolviendo la ecuación homogénea asociada, ¿sí? Que sería un medio de DI dt más 10i igual a 0, ¿sí? Resolvemos y nos queda un medio de DI dt es igual a menos 10i. Multiplicamos por 2 y dividimos dentro de i. Queda 1 partido i por di dt es igual a menos 20. Integramos ambos lados con respecto a t y nos quedaría la integral de 1 partido i por dt es igual a menos la integral de 20 dt. Aquí no es dt sino es di, ¿verdad? Integramos y nos queda logaritmo natural de i es igual a menos 20t más una constante, podemos ponerle k. Despejamos y nos queda que i en el tiempo t es igual a e a la menos 20t más k. Y ahora nos quedaría que i de t, me gusta cómo quedó, i de t es igual a e a la k por e a la menos 20t. Y ahí obtenemos que i en el tiempo t es igual. En lugar de poner e a la k, vamos a usar otra constante, por ejemplo, c por e a la menos 20t. Y ahora usamos la condición inicial. La condición inicial es que i en el tiempo 0 es igual a 0. Entonces nos quedaría que, en este caso, para resolver el problema de valor inicial,
tendríamos que sustituir eso en el problema, ahora sí. Entonces nos quedaría, hagámoslo, pues sería, bueno, eso lo dejamos ahí con C. Y vamos a hacer ahora la variación de la constante. Esta es la solución de la parte homogénea. ¿Sí? No, solo quiero poner que es la solución de la parte homogénea. Y homogénea. ¿Sí? Ahora usamos variación de la constante de Lagrange. Y proponemos la solución particular I de t, p es igual a z, que es una función de t, por i a la menos 20t. Nos quedaría ip' de t es igual a z' por i a la menos 20t menos 20 por z por i a la menos 20t. Ahora sí que sería la derivada de i'. Sustituimos eso en la ecuación diferencial, que sería en esta que está acá, y nos quedaría un medio de i', un medio de z' por e a la menos 20t menos 20 partido 2, que son 10, z por e a la menos 20t más 10i, que sería 10z por e a la menos 20t. Eso tiene que ser igual a 12. Sustituimos aquí en esta ecuación diferencial. Ahí sería este con este, ahora sí. Nos quedaría solo un medio de a la menos 20t igual a 12. Entonces nos queda por z' aquí, ahora sí. Dividimos, multiplicamos y nos queda que z' es igual a 24 por e a la 20t. Integramos y nos queda que z es igual a 24 partido 20 por e a la 20t. ¿Verdad? Entonces la solución de la ecuación diferencial sería la homogénea más la particular. Nos queda, bueno, tenemos que sustituir aquí en la particular, que sería i particular de t es igual a, déjenme ver, z por, entonces nos quedaría 24 partido 20 por e a la 20t, todo eso multiplicado por e a la menos 20t. Estamos sustituyendo aquí en esta, ahora sí, se va este con este, y nos queda que la i particular de t es igual a 24 partido 20, bueno, podemos decir dividido 2 son 12, 10, ¿verdad? Dividido 2 son 6 y 5, 6 quintos, ¿verdad? 6 quintos, otra vez. 24 dividido 4 son 6, y 20 dividido 4 son 5. Entonces, y particular de t, 6 quintos. Entonces, ahora, tomamos la solución homogénea, ¿no? Que sería esta. Esta es nuestra solución homogénea. Y nuestra solución particular, y las vamos a sumar. Eso nos va a dar la solución general del circuito. ¿Sí? Escribámoslas aquí aparte. Pues ahí tenemos la solución homogénea y la solución particular. Entonces quiere decir que I en el tiempo t es igual a 6 quintos, que es la solución de la particular, y ahora sumamos la homogénea, que sería c por e a la menos 20t. ¿Sí? Y aquí es donde usamos la condición inicial, que I en el tiempo 0 es igual a 0. ¿No? Entonces sustituimos y nos queda 0 es igual a 6 quintos más 0, nos quedaría c. E elevado a la 0 es 1, entonces nos queda solo c. Eso quiere decir que c es igual a menos 6 quintos. ¿Verdad? Entonces la solución
de nuestra ecuación diferencial sería y en el tiempo t es igual a 6 quintos más, sería menos 6 quintos al sustituir c por e a la menos 20t. Y ya sería la ecuación, la solución de nuestra ecuación diferencial con la condición inicial dada.